Muchas gracias. Una bienvenida a todos los presentes en la sala. Esta conferencia que se va a desarrollar se desarrolla dentro de la orientación de la psicología en la aplicación organizacional, y lo que trata es un poco de hacer el análisis sobre el margen estratégico organizacional, valorando lo que es la cultura ancestral andina y viendo cómo se podría insertar esta formulación o este cambio en el margen estratégico dentro del sistema administrativo de gestión del talento humano, el que maneja actualmente la gestión pública. Si acá podemos revisar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, plantea un sistema bastante elaborado que tiene 7 subsistemas, y cada uno de esos subsistemas tiene distintas actividades, ¿no? Que son el número de 23. Yo pienso que el planteamiento que nosotros desarrollamos en esta ponencia vincula con el primer subsistema, que es el de planeación de políticas de recursos humanos, así como con el último, ¿no? Que es como un subsistema de soporte o apoyo, que es el de gestión de relaciones humanas y sociales. Eh, bueno, primero explicar un poco, ¿no? ¿Por qué se ubica en esta parte de planeación de políticas de recursos humanos? Porque nosotros estamos proponiendo considerar dentro del margen estratégico, puntualmente en la parte de valores, lo que vendría a ser un constructo elaborado socialmente y que es histórico, ¿no?, en nuestra sociedad, y que a su vez, en el margen de que se pueda llegar a considerar, revalore lo que es la cultura ancestral andina, ¿no? Eh, Esto tendría que verse no solo en el ámbito de la gestión de recursos humanos, sino partir del enfoque global, es decir, de la planificación organizacional completa, ¿no? Porque nosotros sabemos que recursos humanos se planifica en razón a lo que es la planificación ya de toda la organización, y se habla de la fractalidad en el hecho de que nosotros como recursos humanos deberíamos tomar en cuenta los objetivos organizacionales y nosotros también planificar actividades para que estos se lleguen a cumplir. Entonces, desde el ámbito de la planeación es que se tendría que considerar la propuesta que se va a desarrollar. Y puntualmente en el ámbito de gestión de relaciones humanas y sociales, en el punto 22, que es el que está en la parte inferior de la diapositiva, que habla de cultura y clima organizacional. Es parte de la cultura organizacional el poder identificarnos de esta manera y el empezar a mirar los valores organizacionales desde, yo diría, un alcance histórico y no netamente un alcance de gestión contextual, ¿no? Bueno, eso es lo referente al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pienso que es una manera interesante de verlo, ¿no? Porque el ámbito público, últimamente, desde todas las estrategias que hace el Estado para la modernización de sus políticas y acciones operativas, pone un marco referente bastante importante, el cual puede servir de base también para la planificación de acciones y procesos en recursos humanos en el ámbito privado, ¿no? A este enfoque no desvirtúa tampoco otros enfoques que ustedes hayan podido revisar, y más bien yo pienso que se alinea un poco a los enfoques que son los enfoques por competencias, que son los que de alguna manera están siendo más impulsados en la actualidad, ¿no? Eh, Como segundo punto, yo toco un poquito de la normativa, ¿no? Habría que considerar, por ejemplo, lo presentado en la Constitución Política del Perú, en el capítulo 1, en el artículo 19, donde se señala que todo peruano y peruana tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado peruano reconoce y protege la pluralidad étnica y cultura de la nación, ¿no? Entonces, este es un derecho de todos los peruanos y no tendría por qué verse limitado o restringido, sino más bien yo pienso que desde una mirada prospectiva, las organizaciones deberían hacer todos los trabajos o las acciones que permitan el cumplimiento pleno de este derecho, ¿no? Una norma que me parece muy interesante también y que articularía con la propuesta que se plantea es la que está considerada en la política nacional de transversalización del enfoque intercultural, ¿no? Esta política que ha sido planteada por el Ministerio de Cultura y que nos habla del Perú como una sociedad pluricultural, ¿no?, donde conviven distintas culturas y en cuyo Estado debe generar una ciudadanía intercultural, es decir, una posibilidad de que estas culturas se vinculen y generen nuevos espacios y también nuevos conocimientos, ¿no?
Entonces, esto va a partir desde una valoración de las mismas culturas, ¿no? Esto va a permitir a los ciudadanos y ciudadanas valerse de sus diversidades y la diversidad cultural de otros, ¿sí? Para formar mejores escenarios de acción. Yo pienso que no solo a nivel de ciudadanos, sino también pues plenamente a nivel de la empresa, ¿no? Dentro de la normativa además se desprende mucha normativa vinculada a ámbitos como el de salud y el de educación, ¿no? Eh, bueno, pero puntualmente no se van a tocar, se toca, digamos, de manera genérica en esta presentación, y bueno, se parte de lo que es la Constitución, y al último estamos mencionando una política que sí articula claramente con lo que es la propuesta. Bueno, empezando un poco a entrar, ¿no?, en esta consideración de la valoración de todos estos constructos y aportes históricos andinos, vamos a ver que existe una ruptura, ¿no? Es decir, ha habido un quiebre en lo que era el mismo desarrollo de la cultura, ¿no? Nosotros podemos considerar, más o menos hace unos 16.000 años, según plantea Harari, la llegada pues del Homo sapiens a lo que son las Américas. Puntualmente nosotros en Perú ahora estamos valorando lo que es la existencia de Caral como una cultura que ha existido hace unos 1800 a 3000 años antes de Cristo, y yo digo hasta la actualidad es en definitiva que se han ido tejiendo y construyendo distintas prácticas, acciones, maneras de entender el mundo, y que tienen que ver con una cultura que lamentablemente no se valora en la medida que podría valorarse, ¿no? Y esto es una desventaja no solo para las personas, sino pienso también para las organizaciones. Entonces, yo partía de un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, la concepción de Dios, ¿no? En la cultura andina, esta concepción no era la que es la implantada por la religión, digamos, actualmente, ¿no? Y que ha venido en razón a la conquista, ¿no? La religión más bien era politeísta, no existían muchas divinidades locales, regionales y panregionales, ¿no? Existían muchos apus, muchas huacas, y digamos, se respetaba, ¿no? La existencia de ellas, ¿no? No necesariamente había la imposición que iría determinada por solo una vertiente en la creencia religiosa. Aún más interesante es la interpretación de lo que es el universo, ¿no? El universo desde la postura andina no es un universo totalitarista, ¿sí? Eh, y que abarca todo, ¿no? Más bien se entiende esto como un elemento o una articulación que permite igualar y también hacer opuestos ciertos elementos que en conjunto lo van a llegar a constituir todo, ¿no? Es decir, se habla de una composición y no tanto como que de una totalidad vasta, ¿no? Esto nos permite remitirnos un poquito a teorías vinculadas al enfoque sistémico, ¿no? Donde encontramos un universo moldeado por procesos dinámicos e interactivos, ¿no? La coexistencia, la complementariedad, la división, el encuentro y la inversión, ¿no?, de distintos elementos que van a permitir configurar un panorama de entendimiento universal, ¿no? Entonces estaríamos nosotros partiendo de dos elementos muy interesantes, ¿no?, que nos permiten hacer el análisis. El primero sería la religión y el otro tiene que ver con una concepción, ¿no?, que podría entenderse como la cosmovisión andina, también en el entendimiento de lo que es la totalidad o el universo. Yo recuerdo un libro que es el de Kevin Kelly, que hacía mención al cambio del yo al nosotros, ¿no? Y ponía como ejemplo lo que es la vivencia en el Anden. Él planteaba que ha llegado a entender que los quechuas creen que todos tenemos talentos y que todos somos maestros en potencia, ¿no? Y sí, pues no, esta es una mentalidad que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Donde no se regía únicamente porque tú tengas cierto tipo de competencias, sino más bien que si tú las tienes, las puedes compartir con otros, y otros que tengan otro tipo de competencias las van a compartir contigo, ¿no? Entonces se dejaría eh, un paradigma de análisis individual por uno colectivo, ¿no? Hablar del nosotros y no de lo personal o individual, ¿no? Defendía Kevin Kelly muy bien esto, porque decía que este es un valor que actualmente todas las organizaciones buscan, ¿no? Ese trabajo en conjunto y que permite yo qué sé, una articulación de equipos que al último generen el logro o encaminen los logros organizacionales, ¿no? Bueno, y yo he encontrado dos
valores que serían muy interesantes en la composición de lo que es el margen estratégico organizacional, y uno de ellos es la relacionalidad, ¿no? Eh, Desde este punto de la relacionalidad, nosotros vamos a ver que la entidad básica no es el ente sustancial, sino más bien la relación, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de entender es todo el tipo de fenómeno, o nosotros como psicólogos, la conducta, no desde el ámbito individual, sino más bien desde un ámbito relacional, o vamos a orientarnos un poco hacia esa visión. Eh, Esta relacionalidad nos permite identificar ciertas conductas, comportamientos y actuar determinado en razón justamente a la convivencia o a la vinculación, ¿no? Es el caso de la ética, por ejemplo, ¿no? Que se concreta en el momento que entran en contacto dos o más personas, ¿no? Y esta ética, pues, en definitiva, cambia, pues, socialmente, pero de todas maneras va a regir el comportamiento no solo personal, sino, pues, a nivel individual, ¿no? Esta relacionalidad parte de un principio holístico, ¿no? Que es el que Sterman entiende, ¿no? Y este principio holístico, bueno, él en su análisis plantea que podría incluso vincularse con alguna normativa o ley que la psicología también ha tomado como suya en un enfoque, ¿no? Como es el enfoque gestáltico, que habla de la percepción, ¿no? Y donde se sabe que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces yo pienso que también articularía muy bien con una teoría de la complejidad, eh, teniendo en cuenta que no es tan fácil en determinar la causalidad, ¿no? De muchos fenómenos, ¿no? Si no nosotros nos limitamos a extrapolar esos fenómenos y analizarlos en una causalidad directa, pues claramente estamos quitando mucho de riqueza al ámbito de análisis, ¿no? Teniendo en cuenta que la consecuencia no es direccional o unidireccional por lo menos, sino multidireccional, ¿no? Entonces yo pienso que los pueblos indígenas, ancestrales, sí entendían esto, ¿no? Porque entendían, como hablábamos hace un momento, el universo como una totalidad, ¿no? Y una totalidad donde las cosas no pueden ser explicadas unidireccionalmente. Entonces, bueno, una parte muy importante dentro de la relacionalidad es este principio holístico, ¿no? Existen algunos ejemplos, ¿no? Dentro de la literatura, alguna evidencia que nos permite entender que sí se vivía de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Referente o en referencia al léxico utilizado, vemos que hay muchas palabras que hacen referencia a la reciprocidad o el intercambio, ¿no? Está el AINI como reciprocidad simétrica, está la MINCA como reciprocidad asimétrica, está la MITA como un dar algo y recibir algo, pero no inmediatamente, sino en la temporalidad, ¿no? Cuando digamos que se tenga que dar, ¿no? Bueno, es lo planteado por Godenzi, por ejemplo, cuando hace el análisis del léxico utilizado y la importancia que tiene esta parte de la reciprocidad y se manifiesta en el lenguaje, ¿no? Otro punto interesante vinculado a las evidencias es que la reciprocidad como principio potencial genera una deuda simbólica, es decir, si yo hago algo por alguien, esta persona no necesariamente tendría que responder en ese mismo momento eh, y darme algo también, ¿no? Además, las cosas como que no se hacen de manera, digamos, tan directa, ¿no? Este dar a otro no solo contempla el otro, sino contempla un todo, ¿no? Recordemos, como se mencionaba antes, que estamos haciendo un análisis sistémico y el dar a otro pues puede contribuir no solo al desarrollo de ese otro, sino al desarrollo de su localidad, ¿no? Cosa que ya se haría como que bastante importante en el hecho de que no necesariamente tiene que existir un, un trato directo o intercambio directo, sino que se ve esto desde otro enfoque, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar, ¿no? Esto implica tomar en cuenta las consecuencias de los actos en relación con el mantenimiento de un equilibrio general de la sociedad, es decir, este intercambio o este dar no depende, como decía, solo de querer que la otra persona mejore o los otros mejoren, sino que también la sociedad mejoraría con este intercambio, ¿no? Y este intercambio en reciprocidad entre actores incluye incluso un tercero, ¿no? En interpretación, que no sería yo, no sería tampoco la persona a la que le doy, sino sería todo el resto, ¿no? Entonces, esto sí permitiría entender una vez más lo que defiende este principio holístico que desarrollaban pues estas poblaciones ancestrales. Otro punto a considerar dentro de los valores o otro valor propuesto que se podría llegar a tomar en cuenta es el de la reciprocidad. Eh,
Este valor, bueno, leyendo un poco de cómo se entendía la reciprocidad, tiene como que un doble alcance, una doble función, ¿no? Está por un lado la parte ética, que habla del lado social y familiar. Eh, Veamos que había mucha contribución pues en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo andino, donde existían, ¿no?, cierto tipo de actividades que involucraban la colaboración de muchos participantes, ¿no? Es decir, se podría esto, por ejemplo, ver, ¿no?, en el desarrollo o la construcción de carreteras, ¿sí? Así como en distintas festividades también, ¿no? Entonces la participación era conjunta y se hablaba de reciprocidad. ¿Por qué? Porque uno participa desde donde puede, ¿no? No necesariamente todos van a desarrollar la misma función, no van a cumplir la misma actividad, de repente ni en frecuencia ni en intensidad esto se parecería, pero sí en lo que uno puede dar, ¿no? Entonces lo importante era dar, y no solo al otro, sino pues a la sociedad, ¿no? Y otro principio que también habla de, entiende o que permite entender la funcionalidad de la reciprocidad es el principio potencial generador de valores, tanto religiosos y ecológicos, ¿no? Claramente, ¿no? Va a ver que existe, ¿no?, en la parte religiosa un hecho de dar, pero también de recibir, ¿no? En el momento que vayamos a hablar un poquito de, digamos, de la religión andina, vamos a ver pues este hecho que es bastante interesante porque coexiste con un ámbito ecológico, natural, ¿no? Recordemos que los apus o las huacas podrían ser cerros, entonces es interesante porque el respetar, digamos, el desarrollo o permitir mantener el desarrollo ecológico o el equilibrio ecológico era también dar, ¿no? Desde un punto de vista religioso, pero este punto de vista religioso a su vez permitía vivir en un equilibrio, ¿no? Entonces, ya en eso, digamos, cala mucho lo que es la parte de la reciprocidad, ¿no? Eh, Murra habla de esto en el análisis que hace de la reciprocidad, entiende, por ejemplo, el ayllu, ¿no?, como una comunidad local horizontal donde todos los pobladores contribuyen entre sí para el desarrollo de su misma comunidad o localidad, pero también él considera que es importante llegar a tomar en cuenta la relación que habría entre el Estado y la población, ¿no? Digamos, en el Imperio Inca no, por ejemplo, ¿no?, en el Imperio Inca esto no era, eh, digamos, muy ajeno, ¿no? Realmente la población se sentía conectada, digamos, con el Estado y el Estado respondía, ¿no?, haciendo una serie de prácticas o desarrollando una serie de políticas vinculadas, por ejemplo, al ámbito de la conquista, ¿no? La conquista no era el hecho de desterrar a las personas o quitarles un poco de su cultura, de sus aprendizajes, sino valorar estos y permitir que se incluyan, ¿no?, dentro de los aprendizajes y conocimientos del imperio y respetar también, por ejemplo, las deidades de estas como culturas conquistadas, ¿no? Cosa que es bastante interesante, ¿no? Porque no es un ámbito impositivo, sino más bien de intercambio y vinculación para la generación del valor, ¿no? Cosa totalmente contraria a lo que ha venido, pues, decantado por la conquista, ¿no?, de los españoles, ¿no?, donde sí se ha restringido, ¿no? Eh, no solo el ámbito cultural, eh, sino se han restringido muchos derechos en sí, ¿no?, que han querido generar un cambio y seguramente han generado un cambio claramente no muy bien pensado, ¿no?, pero ha atentado esto contra los valores culturales de las poblaciones originarias, ciertamente sí, ¿no? Entonces, bueno, es otro considerando a tener en cuenta. Ya un poquito llegando al hecho de por qué sería beneficioso, ¿no?, asumir estos dos valores, em, como la relacionalidad y la reciprocidad en un ámbito organizacional. Porque estos valores conllevan una serie de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que se desarrollaban anteriormente y que podrían ya desarrollarse ahora, ¿no? Por un lado, podríamos nosotros reconocer la responsabilidad con la naturaleza, por ejemplo, ¿no?, y ver que dentro del Imperio Incaico había, por ejemplo, una acción ecológica social. Y bueno, no necesariamente el Imperio Incaico, ¿no?, porque las culturas preincas también tenían esta concepción, ¿no? Entonces, existe ese anhelo, esa vinculación, ¿no?, por tener una relación horizontal y muy intensa, ¿no?, con el ámbito ecológico natural, ¿no? Veamos que hasta el día de hoy no se habla de la Pachamama y se le toma como madre, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué vínculo más grande que ese o qué vínculo más importante que ese, ¿no? Ya es algo que se debería tomar muy en cuenta.
Pues como se mencionaba también hace un momento, las divinidades, como las huacas, están representadas en la naturaleza, ¿no? Existen muchas montañas, también llamadas apus, eh, y el respeto a estas deidades, pues, permitiría el respeto a la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque actualmente las políticas de gestión empresarial van muy vinculadas al ámbito de la responsabilidad social empresarial, pero yo digo, esta era una práctica común, ¿no? En culturas milenarias como la nuestra, entonces, una evidencia, ¿no? De que es un buen rumbo el retomar y ver el camino hacia lo que teníamos nosotros anteriormente, es ver que esta práctica, por ejemplo, era habitual y actualmente es una práctica muy desarrollada en el ámbito empresarial, ¿no? Mm, Sí, pues otro punto que también se podría considerar o tomar en cuenta es la responsabilidad con el género o el manejo de la equidad de género, ¿no? La dualidad masculino-femenino, varón-mujer, no se concibe de manera jerárquica en estas sociedades andinas, sino más bien tanto el hombre como mujer tienen un lugar importante y sus roles sociales se complementan, ¿no? No es que la mujer vaya a tener que desarrollar los roles del varón y el varón de la mujer, sino más bien asumen roles complementarios, seguramente según las competencias que van desarrollando en el transcurso de su vida, ¿no? Esta es una, digamos, una práctica muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros, al asumir actualmente como país una política de interculturalidad, habría que tener en cuenta que esta política de interculturalidad se engarza con otras dos políticas, que son la de respeto a los derechos humanos y la política de género, ¿no? Es decir, donde no exista la posibilidad de hacer una diferenciación que no sea, que claramente se muestre como no equitativa, ¿no? Entre los géneros y se considere que el varón, por ejemplo, puede asumir roles de liderazgo porque desarrolla mejor ciertos estilos, ¿no? Esto como que no tendría cabida, ¿no? Sino más bien habría que retroceder un poco y ver cómo se practicaba esto antiguamente y de repente, ¿no? Nos ayude a hacer una mejor determinación de los roles incluso y de los potenciales de acción que cada uno de los géneros podrían, o con lo que cada uno de los géneros, mejor dicho, podrían contribuir al desarrollo de lo que serían las mejores prácticas, tanto individuales, sociales, como plenamente organizacionales, ¿no? Entonces, digamos, estos dos ámbitos, que no son los únicos claramente, pero que sí nos sirven de ejemplo como para poder comprender, ¿no? La validez que tiene este ámbito de la utilización de los valores ancestrales en las prácticas que podrían ser prácticas bastante valoradas en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Como nosotros estamos proponiendo lo vinculado con los valores, vamos a revisar un poco de eso, ¿no? Un poco de los valores y cómo se da su formación, ¿no? Entonces, uno de los criterios, digamos, que me parece interesante llegar a considerar es que cómo nosotros percibimos que se van formando los valores, ¿no? Es decir, si nosotros tratamos de interpretar y decir, bueno, los valores son constructos sociales que son producto de aprendizajes, ¿cómo se dan estos constructos sociales, no? Entonces, habría que tomar cierta postura, por ejemplo, como para que nosotros al asumir esta postura permitamos, ¿no? El desarrollo de los valores que están propuestos, por ejemplo, en esta ponencia dentro de un ámbito organizacional, ¿no? Yo digo, claramente las organizaciones desde una mentalidad dinámica funcionan pues como las personas, ¿no? Se les puede atribuir ciertas condiciones incluso pues humanas, ¿no? Porque así como nosotros son adaptables, ¿no? Al cambio, y mientras más rápido se puedan adaptar a él y responder a las problemáticas y necesidades de la sociedad, pues seguramente serán más consideradas o tendrán pues o lograrán, ¿no? De mejor manera el cumplimiento de sus metas. Bueno, en esta parte de formación de los valores desde el ámbito social, se ve que la educación moral es una consecuencia, ¿no? De la socialización, de tal manera que se basa en una adaptación heterónoma, ¿no? Donde las personas, digamos, no juegan un rol predominante, sino más bien reciben pasivamente lo que es una imposición social, ¿no? Se considera que eh, estos valores son enseñados colectivamente y permiten la formación de un sentido de pertenencia activo y crítico dentro de una sociedad, ¿no?
Sin embargo, pues nosotros si partimos de este precepto, veremos que no es el mejor, ¿no? Porque hace muy pasiva a la persona y bueno, la persona tendría que también tener un rol activo, ¿no? En la generación por lo menos de una conducta moral, ¿no? Que vincule con el desarrollo de algunos valores, ¿no? Esta descripción de la formación moral como un proceso mediante el cual los sujetos reciben de la sociedad el sistema vigente de valoraciones y normas que se les imponen con una fuerza ajena a su conciencia y a su misma voluntad, pues no deja muy bien parado al ser humano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir que no sería la mejor manera de entender los valores, sino los valores deberían ser entendidos desde otra óptica, ¿no? Una óptica más amplia y como plantea el modelo que estamos desarrollando, holística, ¿no? En relación a que no solo es que yo asuma estos valores como válidos, porque la sociedad me los impone, sino también que yo tenga esa posibilidad crítica de hacer algún tipo de opinión sobre los mismos, ¿no? Entonces, si yo como persona puedo hacer eso, pues en definitiva es que las organizaciones también lo podrían hacer, ¿no? Es que las organizaciones también podrían darse un tiempo para hacer ese tipo de evaluaciones que permitan seguramente configurar mejores marcos estratégicos puntualmente en la configuración de los valores que ellos van a desarrollar, ¿no? Bueno, ya llegando un poquito más esto al ámbito psicológico, Erik Erikson plantea pues algo muy parecido a lo que venimos hablando, ¿no? En razón a la formación de los valores, él considera que es muy importante el contacto familiar, el contacto social, en el marco de la herencia histórico-cultural de la familia, ¿no? Es decir, la familia como núcleo también establece, ¿no? Los mecanismos necesarios para que sus integrantes se vayan formando en valores, ¿no? Eh, sin embargo, pues esto como que mantendría, ¿no? El enfoque que estamos hablando como que bastante pasivo, ¿no? No es, yo digo, no, tampoco esto es una crítica porque en contra de que la familia pues sea el eje fundamental en la formación de valores, porque lo es, ¿no? Entonces eso no está en discusión, ¿no? Sino que en algún momento lo que se espera es que la persona que está siendo formada en estos valores también sea un activo participante de la crítica de los mismos, ¿no? Es decir, de desarrollar cierto tipo de conductas que se alineen, ¿no? Al desarrollo de los mismos, por ejemplo. Eh, Vamos a ver que la influencia de componentes colectivos que podrían manifestarse de manera simbólica en elementos esencialmente intensos de la vida de los individuos es importante. Fíjense, yo digo, en la formación de estos valores, lo que nosotros estaríamos proponiendo es más que nada que se manifiesten ciertos elementos simbólicos en el desarrollo de los mismos, ¿no? Y estos elementos simbólicos en el desarrollo de estos valores estarían vinculados a prácticas comunes y ancestrales, ¿no? Que se han ido desarrollando en el tiempo, ¿no? Yo digo, las personas, los individuos, podríamos vernos fortalecidos por esta práctica, ¿no? Y si nosotros nos podríamos ver fortalecidos claramente las organizaciones en su diseño y planificación también. Bueno, llevando un poquito más, digamos, al ámbito o profundizando un poco más en lo que es la psicología y el entendimiento de los valores, me parece importante que se podría anclar también el desarrollo de los planteamientos vertidos en razón a los arquetipos. Eh, Jung, cuando planteaba los arquetipos, los determinaba como factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos de ciertas imágenes, pudiendo reconocerse por los efectos, ¿no? Las consecuencias que producen. Estos pueden variar, decía, de un individuo a otro, dando origen a las representaciones arquetípicas de estas formas en sí, ¿no? Yo digo, claramente el planteamiento no va a vincular exactamente con estos arquetipos planteados por Jung porque los consideraba como que universales y nosotros estaríamos hablando más de una valoración propia, ¿no? De lo que vendría a ser la, la valoración andina, ¿sí? De la misma interpretación del universo, ¿no? Porque partíamos desde cosmovisión incluso, ¿no? Sin embargo, me parece un constructo muy interesante, ¿no? Porque habla de factores y motivos, ¿no? Vinculados con un ámbito temporal histórico, ¿no? Es decir, todos esos conocimientos ancestrales sí, pues de alguna manera podrían llegar a servirnos para una interpretación adecuada de lo que vendría a ser una sociedad actual, o por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Otro punto muy interesante dentro del análisis e influencia y vincula también con los arquetipos
veremos que los arquetipos, disculpen, predisponen al hombre a entender la vida y a vivirla de una forma determinada. Entonces, esto sí me parece una parte muy interesante, ¿no? Porque yo digo, si estos van a ser elementos predisponentes para el entendimiento y la comprensión de lo que es la vida como tal, pues en definitiva que van a calar con el margen histórico, ¿no? Y yo digo, en la medida también que nosotros sepamos respetar ese margen histórico, cultural de poblaciones ancestrales, vamos a enriquecer, ¿sí?, nuestro entendimiento de una realidad concreta como la actual, ¿no? Entonces no podemos darnos, digamos, el chance de dejar de lado, ¿no?, este tipo de, digamos, de prácticas que se han podido desarrollar históricamente con tanta eh, adecuación y se mantienen muy vigentes, ¿no? No solo digamos, en poblaciones andinas o amazónicas, ¿no? Sino también en la gente, pues, del común vivir o actuar en distintas localidades geográficas o posiciones como vendrían a ser las que viven en las capitales o urbes, ¿no? No es algo que se restringe solamente al ámbito rural, ¿no? Bueno, el modelo que vendría a ser, digamos, la parte final de esta presentación va vinculado a la formación de valores y estos valores cómo se podrían ir constituyendo en una organización, ¿no? Es decir, cómo de una manera adecuada podríamos nosotros hacer que la organización eh, desarrolle estos valores andinos que nosotros estamos proponiendo, por lo menos, ¿no?, en esta presentación en número de 2, lo que no significa que sean los únicos que existen, ¿no? Este es el modelo presentado, digamos, por Davis eh, y Brown, vinculado a la generación de valores. Y nosotros vamos a ver como en el centro, ¿no?, como la parte más importante, la confianza, ¿no? Eh, es decir, todos los ámbitos organizacionales deberían estar intrincados para generar la confianza que permita, ¿no?, posteriormente la fidelización del trabajador hacia su institución, ¿no? Es una parte interesante también a considerar porque vamos a ver que la confianza pues es un problema, ¿no? Por lo menos en Perú y en el ámbito público, con todo lo que nos ha pasado ahora del cambio de presidentes y los cuestionamientos a ciertas políticas y prácticas desarrolladas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, eh, no dan pues mucho margen a la confianza, ¿no? Entonces, es un buen momento también para evaluar esto en el ámbito público, ¿no? Y ver desde qué manera o qué enfoque debería asumir una organización para poder generar confianza, sobre todo si esta organización es una institución y pertenece al Estado. Bueno, el punto es que sí, la confianza es algo importante, relevante, porque va a permitir, como decía hasta ese momento, la fidelización de los trabajadores hacia su organización. Sin embargo, también es importante considerar qué elementos son aquellos que nos van a permitir a nosotros, ¿no?, generar esa confianza, ¿no? Entonces, acá el modelo presentado pone 3 ejes, ¿no? Hay un eje que es el práctico económico, que habla de la planeación estratégica y tiene que ver mucho pues con los objetivos de la organización, ¿no? Nosotros vamos a saber, y claramente no sería absurdo negar que la organización tiene un fin vinculado al lucro, ¿no?, a la ganancia, ¿no? No habría razón de ser de una organización si es que no permitiera a los integrantes de la misma obtener más recursos que los que podría obtener de manera particular o trabajando como persona natural, ¿no? No habría razón de hacer una empresa, ¿no? Entonces, en definitiva, tiene que haber un fin económico, ¿no? Y no va a ser alterado o quitado en el modelo pues, que nosotros estamos presentando, ¿no? Sin embargo, lo que sí, en este eje pragmático económico, nosotros consideramos que sí se debería considerar los valores desde el ámbito ya del diseño o planificación estratégica de la organización, ¿no? Y se debería considerar estos valores andinos porque tienen pues este poder histórico, ¿no? Este poder histórico y cultural que es vigente, ¿no? De momento, ¿no? Y no tendría por qué ser dejado de lado, ¿no? Bueno, un segundo eje, que es el eje emocional creativo, que tiene que ver con la gestión de las relaciones, habla, pues, si ustedes lo ven, como elemento fundamental en la familia, ¿no? Y sí, pues, no, esto coincide un poquito con lo planteado, o los planteamientos de Erik Erikson cuando él
sitúa a la familia como elemento fundamental en la generación de los valores, ¿no? Y yo digo, pero estos valores con los cuales la familia forma a sus integrantes vinculan realmente con los valores que serían como que más prácticos a nivel organizacional o dista mucho de ellos, ¿no? Si bien es importante pues que las organizaciones tengan, por ejemplo, una orientación al cliente y configuren también su margen estratégico vinculado al hecho de satisfacer estas necesidades del cliente, pues también se tiene que tomar en cuenta con qué valores ingresa, ¿no?, el nuevo recurso humano a la organización, y si estos valores se contraponen a los de la organización, son similares a los de la organización. Incluso este análisis nos permitiría considerar que podría existir distintos o podrían existir cambios en los procesos, por ejemplo, de selección. Los procesos de selección que están muy vinculados al ámbito de valorar habilidades, conocimientos y capacidades de las personas. Incluso nosotros los psicólogos hemos sido en algún momento muy criticados, ¿no?, por hacer muy psicométrico este ámbito de selección. Podríamos darnos una oportunidad para hacer también el análisis de estos valores fundamentales, ¿no?, y decir si realmente emparejan, ¿no?, los valores de la organización con los del nuevo individuo o de los individuos seleccionados mediante proceso de captación. Podría, ¿no? Ahora yo digo, para lograr un empalme claro, el reconocer valores andinos como que facilitaría mucho la vinculación, ¿no? Es decir, yo voy a estar dentro de una empresa que desarrolla los mismos valores con los cuales me han formado, ¿no? No desconozcamos, por eso digo que los valores andinos están presentes, no se ubican solo, digamos, en comunidades, ni mucho menos, ¿no? Se ubican y están presentes en todas partes, ¿no? Entonces, una buena manera de hacerlo es considerar este ámbito de la familia, ¿no? Y tratar nosotros como empresa u organización de orientarnos un poquito, ¿no?, hacia la formación familiar y hacia este tipo de desarrollo, ¿no? Bueno, como un tercer eje, ¿sí?, estaría el eje ético-social, ¿no?, que vincula con el liderazgo al servicio del proyecto, ¿no? Es decir, eh, yo digo, hemos hablado nosotros de la buena práctica, que es una buena práctica milenaria y que hace la vinculación mm, de la responsabilidad social, por ejemplo, o de ese trabajo conjunto con lo ecológico, ¿no?, con lo natural. Entonces yo digo, es ético, ¿no? Desde el ámbito de análisis que podríamos nosotros desarrollar, diremos que el mismo hecho de respetar a la naturaleza ya genera un carácter ético en el desarrollo de muchas actividades, ¿no? Ahora yo digo, ese respeto no es solo por la naturaleza, sino también por la persona, ¿no? Porque en algún momento hablábamos nosotros de la reciprocidad, ¿no? Incluso de la articulación y del dar sin esperar necesariamente recibir, ¿no? Sino el dar, porque sé que dando se va a generar un cambio en el ámbito social, ¿no? Entonces yo digo, como principio ético social, como que se hace muy interesante, ¿no? Es interesante porque este modelo nos muestra que el principio ético social, además, vincula con el liderazgo al servicio del proyecto, es decir, se habla de un estilo de liderazgo que debería desarrollar el gerente, el director, y este estilo de liderazgo estaría, pues, claramente, ¿no?, Eh, vinculado, ¿no? Y yo sé que con ciertos objetivos organizacionales, o por lo menos con ciertas condiciones situacionales de la organización. Por eso acá no se trata de validar un estilo de liderazgo, no sé, por ejemplo, de transaccional o transformacional, pero sí, ¿no? De repente el planteamiento que nosotros desarrollamos de alguna manera tendría mayor cercanía hacia un liderazgo transformacional, ¿no? Porque estamos viendo nosotros valores que claramente van a permitir un desarrollo de conductas, ¿no?, que van a ser en definitiva éticas, ¿no? Y están sustentadas en una vinculación social, ¿no?, en la reciprocidad, por ejemplo, ¿no?, o la relacionalidad, como lo planteábamos, ¿no? Entonces se hace por esa medida también interesante, ¿no? Ahora, nosotros hemos tocado todos los ejes, ¿no?, que son, digamos, estos tres. Sin embargo, vamos a ver que existe convergencia, ¿no? Convergencias en la vinculación de ejes, ¿no? Y vamos a ver, claro, nosotros hemos visto al comienzo que la confianza es, digamos, la articulación de los tres ejes que se han planteado. Sin embargo, nosotros también podemos ver que está el poder, ¿no?, entre la vinculación de lo que vendría a ser el eje práctico económico, el eje emotivo y creativo, se genera el poder, ¿no? Sí, el poder. Ahora,
bueno, nadie va a negar pues, la existencia del poder como una característica propia de las organizaciones, incluso pues que permite, ¿no?, cumplimiento de la normativa, ¿no? O de, digamos, las prácticas y actividades de la organización planificadas, ¿no? Bueno, por ahí como que no va a ir el ámbito que nosotros estamos más buscando, sino como que se acerca mucho más a esta parte del amor, ¿no? Vinculado ya pues con la generación de un sentimiento. ¿Por qué no? Yo digo, ¿por qué con esta parte del amor? Vincula más con el amor porque es una emoción, ¿no? La que va a permitir la articulación de lo que la empresa exige y de lo que la familia ha dado, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda hacer eso con una práctica adecuada, pues seguramente se va a llegar a mayores niveles de, digamos, de compromiso de la persona con la misma organización y se estaría garantizando de alguna manera la confianza, ¿no?, que se tenga con esa organización. Se ha dejado pues mucho de lado, ¿no?, por mucho tiempo el ámbito emocional en el entendimiento de las organizaciones. Sin embargo, yo pienso que a raíz de lo que es, bueno, los planteamientos en un comienzo de Goleman con la inteligencia emocional, se ha vuelto, ¿no?, a retomar toda esta parte que es bastante importante, ¿no? Y no solo por el hecho de que las emociones son parte de nuestra vida y de nuestro actuar o de nuestras conductas, sino más aún por el hecho de que esta parte emocional se puede cultivar, ¿no? Se puede desarrollar. Y actualmente incluso muchas empresas están orientadas hacia el desarrollo de políticas vinculadas al mindfulness, por ejemplo, ¿no? Y esta conciencia plena que permitiría, ¿no?, un desarrollo claro, digamos, o por lo menos importante de lo que vendría a ser la organización y la persona también. Bueno, Doctor, entonces, 10 sí, minutos para empezar la ronda de preguntas. Muchas gracias. sí, gracias. Bueno, entonces, sí, ya como para concluir, veríamos que este es el modelo, ¿no? Un modelo que se plantea que sí, ¿no? Es un modelo apto para la generación de valores, mucho más vinculado claramente a la parte derecha, ¿no? Bueno, esta parte donde está considerándose la familia y la vinculación directa con la empresa, ¿no? Y focalizando mucho en la parte emocional y incluso vinculada con el desarrollo del amor, ¿no?, que va a permitir, como decía en un comienzo, la fidelización, ¿no? Yo digo, esto a nivel, digamos, de modelo teórico, ¿no? Yo digo, ¿cómo se ejecutaría en la práctica? Y yo por eso comenzaba con, si me permiten retroceder, con la diapositiva del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Yo digo, entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Al último, ¿cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo incluso validamos una experiencia que nos permita decir que realmente las cosas se están dando o se podrían dar de una manera mejor o de una manera más acomodada hacia lo que es la tradición y la vivencia de un poblador que históricamente ha estado, ¿no?, vinculado con el desarrollo de muchas culturas, ¿no? Y por eso mucho entendimiento de la realidad. Yo les planteaba la importancia, ¿no?, de tomar en cuenta el margen, digamos, estratégico, porque ese margen estratégico es el que va a decantar al último en todo lo que es un margen operativo de la organización, ¿no? Todos sabemos que la planeación estratégica se hace antes, pues, de la planeación operativa, o que un POI va a depender claramente de lo que digan, pues, los objetivos estratégicos en una organización, ¿no? Entonces yo digo, si yo voy a considerar dentro de mi planeación esto, de mi planificación, en la parte operativa, que está más vinculada al desarrollo de actividades y la asignación de recursos, como los presupuestos para el desarrollo de las mismas, pues se haría mucho más evidente el hecho de que realmente existe una preocupación de la empresa, ¿sí?, hacia una orientación de formación de valores históricos, ¿no? Yo les decía también, ¿no?, que operativamente lo podemos tocar nosotros esto como cultura organizacional, no tanto como clima, ¿no?, porque yo pienso que el clima es una percepción de ambientes laborales, pero la cultura sí, ¿no?, porque la cultura incluso se vincula mucho con la personalidad, ¿no? Se habla de lo que es la personalidad para un individuo, es la cultura para una organización, ¿no? Es decir, esta organización, cómo se interpreta, ¿no?, cómo se entiende. Y si esta organización trata de entenderse, asumiendo valores que no tienen nada que ver con la práctica tradicional del individuo, como que esto no concuerda mucho, ¿no?, con todos los procesos de calidad que se enseñan ahora, ¿no?, donde todo tiene que estar articulado, ¿no?, para que exista algo lógico
tiene que ser pues claramente evidenciable la conexión entre los planteamientos, digamos, o los actuares de la organización con los de los individuos. Eh, por otra parte, la organización termina, ¿no?, siendo responsable al configurar valores andinos dentro de su planificación. ¿Por qué? Porque permite el mantenimiento y el conocimiento de los mismos, ¿no? Yo sé que nosotros estamos empezando desde una postura, digamos, bastante optimista, ¿no? En la cual estaríamos mencionando que los valores existen, la gente los tiene, pero hay que tomar en cuenta que no necesariamente es así, ¿no? También muchos de ellos se van perdiendo y es responsabilidad de la misma sociedad. Claramente las sociedades están pues en un cambio constante, ¿no? Es dinámico el cambio. Sin embargo, las organizaciones también deberían tener un rol fundamental en el mantenimiento de lo que vendría a ser este conocimiento histórico, ¿no? Este bagaje, digamos, de aprendizaje que nos dejan las culturas originarias, es algo pues que debería, ¿no?, la organización tomarlo como no una posibilidad, sino también como un deber, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, yo, y con esto me parece que voy a concluir, ¿no? En Cusco, ¿no? Cuando que se festeja el Inti Raymi, hay un desfile, ¿no? Que es un desfile como un desfile cívico que se hace y que cada organización participa en ese desfile para demostrar, ¿no?, que todavía, no, primero respeto y la consideración o el cariño hacia la ciudad, pero también participa, por ejemplo, presentando danzas típicas, ¿no?, y propias, ¿no? Y yo digo, esta es una buena práctica, ¿no? Porque permite no solo esa vinculación clara, ¿no?, entre lo que es lo antiguo y lo actual, sino también la manifestación de lo cultural, ¿no?, en base a una danza o la caminata con los ponchos típicos de distintas regiones. Entonces, como que también fortalece un poco la identidad, no solo organizacional, también individual, pero también social, ¿no? Y hace un mejor entendimiento del poblador sobre lo que vendría a ser su cultura, ¿no? Bueno, con eso me parece que podría concluir.